en la serie del mundo espiritual y hoy quiero hablarles de cobertura gratuita. Quiero hablarles hoy acerca de cobertura gratuita. Y quiero tener la escritura en esta hora. En Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 6. Hoy hablamos de cobertura gratuita. Así dice el texto bíblico. Romanos 5, 6. En el nombre de Jesús. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Muy amable. Pueden sentarse. Cobertura gratuita. En esta predicación de cobertura que estamos teniendo en este tiempo. Saben que la gente no le gusta cubrir donde hay situaciones. ¿Usted sabe por qué? Lo hemos explicado. Porque toda situación que pasa a la persona que cubrimos pueden atacarnos a nosotros. Y todo el que quiere ser cobertura de gente buena. Y si tiene dinero, mejor. Sí. Si tiene posibilidades económicas, mucho mejor. De manera que la cobertura en el mundo físico es condicionada. Condicionada por la situación que vive la gente, condicionada por su situación económica, por el tipo de espíritu que operan en ellos, va condicionada. ¿Qué cosas conviene? ¿Con quién nosotros decidiríamos asociarnos? ¿O a quién deberíamos o decidiríamos cubrir? Aleluya. De manera que hay una relación interesante en este tiempo, y esa relación es cobertura, siembra. Es muy interesante, porque cuando yo digo que alguien es mi cobertura, es porque yo lo sostengo. Y si yo no puedo sostenerlo, él no puede ser mi cobertura. Porque la gente no quiere ser cobertura para invertir, sino para recibir. En cambio, Cristo no lo hizo así. Aleluya. Cristo es diferente. Está establecido en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el versículo 9. Así dice la Escritura. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Observe a Cristo. Teniéndolo todo, viene a vivir a un mundo donde hay precariedades. Teniéndolo todo, pasó a ser un ser humano pobre, que su sustento dependía de donaciones. Teniendo todas las comodidades del mundo, decidió venir y habitar en calles polvorientas,
vivir en un mundo lleno de contaminaciones, ser menospreciado por los hombres, ajeno a su propio sacrificio, el que hacía en ese momento por ellos estaban ajenos a lo que estaba pasando. Y sabiendo Jesús la ignorancia y la ceguera espiritual que había en ellos, por eso dice, perdónalos, Señor, que ellos no tienen conocimiento de lo que están haciendo. El apóstol Pablo nos enseña en revelación del Espíritu que Él se hizo pobre para enriquecernos. No nos rescató desde su grandeza, desde su posición, sino que se hizo como uno de nosotros para llegar entonces a bendecirnos de tal manera que nos levante de toda situación de miseria espiritual, miseria emocional, mental y hasta miseria económica. Justamente la miseria espiritual en que vivía el ser humano fue lo que conmovió a Dios por su misericordia, porque la misericordia es compasión. Y para compadecernos de alguien, esa persona debe estar en alguna situación difícil. La situación difícil en que estábamos, el Señor se compadeció, tuvo misericordia de nosotros, y por eso se hizo como uno de nosotros. Jesús no anda buscando persona por estatus. Jesús no anda buscando gente con posibilidades. Jesús no anda buscando gente buena, ni anda rechazando gente mala, ni anda buscando gente mala y rechazando a lo bueno. Jesús no es así. Sus ojos son universales. Por eso, cuando hablo de cobertura gratuita, estoy viendo a Jesús que no busca intereses personales a la hora de acercarse a alguien o de rescatarlo. Por el contrario, Él puede ser cobertura de los pobres porque Él sabe invertir. Y hablo de invertir porque la Escritura dice que el que le da a un pobre al Señor presta, o sea que es una inversión, no es un gasto. Aleluya. Aleluya. Entonces Jesús se da a sí mismo de manera gratuita. Nadie ofertó a Jesús nada por su sacrificio, porque no había nada que dar por Él. Porque cuando se hace el llamado para saber si alguien estaba en capacidad de ponerse en la brecha, ni siquiera aquellos que habían sido llamados por Dios para el ministerio estaban en capacidad de hacerlo. Él es el que decide ponerse. O sea, no había que ofertar a Jesús. Por el contrario, Él es el que oferta. Él es el que da. Y por eso hablamos de cobertura gratuita. La cobertura de Cristo no busca cosa a cambio, como la cobertura de los hombres. Aleluya. Jesús por eso puede ser cobertura de los necesitados, de gente con precariedades. Puede ser cobertura inclusive de personas que están sufriendo condiciones espirituales fuertes, porque hicieron pacto con ellos cuando eran niños o cuando estaban en el vientre de su madre, o porque ellos mismos se envolvieron en actividades ilícitas en términos espirituales que lo ha ligado más al infierno. Cuando están en esa condición y deciden que Cristo sea su cobertura, Él puede serlo sin ningún tipo de temor, porque al Señor le encanta tomar a aquellos que es rechazado por la sociedad, a donde no hay futuro, para Él hacer cosas extraordinarias, para que la gloria sea de Él por aquello que está haciendo. Jesús puede ser la cobertura de todo ser humano, no importa su condición. En sentido común, la cobertura, hemos hablado aquí, es proteger en término espiritual, puede ser hasta en término físico, como un padre cubre su familia, lo protege, pero en término espiritual es protección, es pelear por esa persona, es ponerse en el lugar de esa persona cuando el enemigo va a atacar,
para que los golpes que el enemigo le va a tirar a la persona se lo dé a usted. Eso es ser cobertura. Aleluya. Y por eso no cubrimos a la gente con nuestra esencia ni nuestra naturaleza, sino que lo cubrimos por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo fue derramada para cubrir los pecados, para que tengamos perdón de pecado, pero también con esa sangre se derrotó al infierno. Aunque la sangre era física, trastornó en lo espiritual. Aleluya. Porque también lo físico puede producir efecto en el mundo espiritual. Porque el pecado de Adán fue en lo físico, fue en lo natural y también fue en lo espiritual. Y de esa misma manera, como el postrer Adán, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, cambió el panorama físico y espiritual de los seres humanos. Y su sangre tiene poder para cubrir de toda situación a todo ser humano. Cristo nunca va a cobrar por dar cobertura. Porque no hay nadie en el mundo físico ni en el mundo espiritual que pueda ofertar precio a Jesús. Si usted le aplica el sentido común a un sacrificio de esa naturaleza y lo que alguien puede pagar no tiene sentido. Porque todo lo que te paguen deberían pagártelo en vida para tú disfrutarlo en vida. Sin embargo, el sacrificio de Cristo es entregando su vida. ¿Alguien puede pagar algo que valga más que la vida suya? Nadie. Por eso nadie puede pagar un precio. Nadie pagaba por ti nada y nadie podía pagar a Cristo por tus pecados, sino que Cristo pagó el precio. Por eso dice la Escritura que fuimos comprados por precio. Y ese precio es de sangre. O sea que la dignidad de la cobertura de Cristo fue ponerse en la brecha para ser herido, como establece la Escritura, en el talón del pie o en el calcañar. Allí fue herido Jesús, porque estaba puesto en la brecha por mis pecados, por tus pecados. Y eso lo hizo de manera gratuita. Nadie le pagó, porque no había precio para él. Aleluya. Nadie podía ofertar algo mejor a la humanidad, porque cuando se hizo la oferta, nadie pujó. Hubo una única puja. Aleluya. Que fue la de Cristo. Yo ofrezco mi sangre por el pecado de ellos. Y lo hago sin buscar nada a cambio. Los hombres tenemos esa situación, que a todo le estamos buscando una ganancia. Jesús no le busca ganancia. Inclusive, el mismo Señor le dice a los líderes de Israel, en Malaquías 1:10, le dice lo siguiente: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Hay alguien que lo haga de balde? Aleluya. Porque el mismo Señor, sabiendo que los seres humanos siempre andan buscando algo a cambio por su trabajo, también le paga a la gente para que nadie se le queje. Y el que mejor paga es Dios, para que nadie se le queje. Y las grandes dificultades que tienen los hombres y las mujeres de Dios en el ministerio es justamente cuando hay precariedades económicas. Y ahí es donde nos peleamos con Dios, cuando tenemos necesidades. Y Dios, sabiendo que el ser humano es intencional y que siempre anda buscando algo a cambio por lo que hace, le paga a la gente. Pero Cristo lo hizo al revés. Él pagó por ti. Ahora, ¿cuándo Él hace eso? Porque cualquiera puede pagar, ir al mercado y comprar acciones
cuando está en el futuro, cuando esa empresa es parte de la dinámica de inversiones del futuro. Cualquiera quiere invertir ahí. Pero cuando esa empresa está en picada, nadie quiere invertir. Y mucho menos si está quebrada. El mundo estaba quebrado. Nadie quería invertir nada por el mundo. Ni siquiera los hombres y las mujeres que habían sido llamados para servir no estaban dispuestos a hacerlo. No había nada que buscar. Por eso es que el escritor de los Hebreos, perdóname, el escritor de los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, él habla acerca de la justificación. Y observe que la justificación también es gratuita. Porque la justificación no es por el nivel de santidad de ustedes ni mío. La justificación no es por el nivel de oración ni de búsqueda. La justificación no es por el nivel de cooperación que hagan a la iglesia. No, hermanos. La justificación también es gratuita. No por algo hecho, obrado por ellos, no. Solo hecho por Cristo. De la misma manera que su sacrificio es una oferta gratuita, también la justificación es gratuita. Es por lo que el Señor ha hecho, no por lo que nosotros podemos hacer. Aunque el religioso cree que va a ganarse el cielo haciendo cosas, y la gente del reino que saben que no tienen que ganárselo haciendo cosas, no la hacen. Uno no la hace debiendo hacerla, y el que debe buscarlo primero lo hace de segundo. Algunos lo hacen para ganarse el cielo, y otros que piensan que tienen el cielo ganado no lo hacen. Porque no depende de tus obras, sino que las obras son para personas justas, no para injustos. Ahora hay injustos que tienen obra de personas justas, y hay justos que son injustos en sus obras. Aleluya. ¿Qué dice? En el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dos cosas importantes. Debilidad e impiedad. ¿Quién va a querer invertir lo suyo en lo que no tiene valor? Y mucho más su propia vida. Sin nada a cambio. Absolutamente. Cuando éramos débiles, cuando vivíamos en impiedades, cuando nadie podía dar algo por nosotros, Él ofreció un alto precio. Observen que no hay regateo y que no hay segunda oferta. Una sola puja. Doy mi vida por ellos. Nadie entró en la competencia. Todo el mundo hizo silencio. Y si alguna palabra surgiría, sería en el infierno, que dirían, ¿por qué hay que dar tanto por lo que no sirve? Aleluya. Pero quiero decirte hoy, que a la hora de Cristo ir a la cruz por nosotros, Él creyó que el efecto de su sacrificio podía trastornar nuestras vidas, cambiar nuestras mentalidades. Que el efecto de su sacrificio podía cambiar el rumbo de nosotros. Jesús, cuando fue a la cruz, creyó en que tú ibas a reaccionar con su sacrificio. Y por eso lo hizo. Cuando aún éramos débiles, cuando éramos incapaces, cuando estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, entonces muere por los impíos, no murió por los santos, no murió por la gente buena, murió por aquellos que nadie podía dar nada por su condición. Por eso te declaro la palabra hoy, no importa tu condición, la sangre de Cristo fluye a tu favor y tiene autoridad para perdonar tus pecados y hacerte una nueva persona. Porque Cristo, cuando fue a la cruz, decidió cubrirte a ti de manera gratuita. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Escritura habla claro. No es que sea común, no es que vaya a ocurrir, pero si alguien decidiera morir, lo haría por la gente buena. Pero no fue así. Lo haría por la gente que pudieran darle algo a cambio, pero no fue así. Mas el Señor mostró su amor para con nosotros. Y eso es interesante, porque el Señor nos ama. El Señor me ama. Aunque la gente te rechace, el Señor te ama. La gente no debería rechazarte, debería aceptarte y amarte, pero si no te amare, Jesús te ama. Pero te ama de verdad. Porque su amor para con nosotros tiene gracia, tiene misericordia y tiene paciencia. Es un amor extraordinario. En que aún siendo pecadores, aunque aún estando envueltos en pecados, en delitos, envueltos en el fango, Él decidió ofrecerse por nosotros. En una subasta, diría alguien, es posible que se haga una oferta, pero por gente buena. Y eso era lo que se hacía en el pueblo de Israel. Si era judío, si era descendiente de Abraham, tenía derecho a ofrecer un animal por causa de su pecado. La oferta era la sangre de un animal, símbolo del sacrificio perfecto, que se haría una vez y para siempre. Cristo decide, voluntaria y gratuita, hacer una oferta por nosotros. Si alguna vez me ve que soy comparón, perdóneme. Pero he sido comprado por precio. Alguien pagó por mí su sangre. No soy cualquier persona. Soy alguien valorado sobremanera. Porque el precio que dieron por mí es más alto que el que tengo. Aleluya. Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Sin merecerlo. Sin poder hacer ninguna oferta a cambio. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Observe que cuando se hace la oferta de la brecha, era para evitar la ira. Si han seguido la predicación en varias entregas de la cobertura, recuerde esa parte. Para proteger del castigo que vendría. Entonces, si ya hemos sido justificados por el Señor, en otras palabras, si ya Cristo se ha ofrecido gratuitamente por nosotros, los hemos aceptado nosotros como la única fuente, como la única alternativa para llegar al Padre, entonces ya la ira de Dios no está contra nosotros. Y el castigo ya no es para nosotros. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya alguien se puso en la brecha por nosotros. Ya no es necesario ser castigado, porque él recibió el castigo de nosotros. Ya Cristo lo recibió por mí. No necesitamos ser castigados, por el contrario, hemos sido salvos. No solo recibir la salvación como regalo, sino que también hemos sido ya protegidos de la ira de Dios. Porque la cobertura de nosotros tiene poder
poderes que se le han otorgado por su sacrificio en la cruz para interceder delante del Padre por nosotros. Inclúyelo a Él en la lista. Aleluya. 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 Ya al Padre le dijeron, inclúyelo a Él en la lista. Aleluya. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Observe, si el Señor no nos mató, no nos destruyó, cuando éramos enemigos de Él, y éramos prófugos de la justicia de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Que pide por nosotros. Y ahí aparece Jesús. Si siendo enemigo de Dios no nos destruyó, yo no tengo necesidad de tener miedo. Aleluya. Aleluya. Porque la misericordia de Dios me ha visitado de manera gratuita por medio de Jesús. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Porque siendo enemigos, teniendo enemistad con Dios, prófugos de la justicia de Dios, fuimos alcanzados por su misericordia y se ha producido una reconciliación. Si se ha producido en ti una reconciliación por medio de Jesús, no debe tener ningún temor. Debe tener seguridad. Y no debería tener la incertidumbre. ¿Seré yo condenado? ¿Seré yo castigado por Dios? No debería pasar por tu mente. Porque por medio de la reconciliación te vuelves amigo de Dios, te vuelves hijo de Dios y ya la ira no es para ti. Porque alguien se puso en la brecha por ti. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si Él no nos destruyó antes cuando éramos enemigos de Él, ahora que hemos sido hijos de Dios, dice la Escritura que todo aquel que recibe a Jesús se vuelve hijo de Dios. Y ya no es engendrado por carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque al recibir a Jesús hay un engendro de Dios en nosotros. La naturaleza de Dios habita en nosotros. De manera que con la naturaleza de Dios en mí, siendo hijo de Dios, porque he aceptado a Jesús como mi Salvador, si recibes a Jesús es suficiente. Él lo llena todo. Él llenó las expectativas de la justicia de Dios para que nosotros hoy pudiéramos reconciliarnos con el Señor. Porque Dios es justo. Y Él no deja de ser justo y nunca lo va a negociar. Ahora, su justicia la acompañó de misericordia a nuestro favor, pero su Hijo tuvo que llenar las expectativas de su justicia para nosotros poder ser salvos. Y ese sacrificio gratuito de Cristo llenó las expectativas de la justicia de Dios. Nadie podía hacerlo. Por eso el escritor de los Hebreos, en el capítulo 10, el 16, dice, 10:16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Escribiré en sus corazones y en su mente la ley es su palabra. Y eso es lo que la Escritura le llama la regeneración. Donde ya nuestro espíritu es transformado por el Espíritu de Dios y la naturaleza de Dios se mete en nosotros. Y cuando somos regenerados, la naturaleza de Dios vive en nosotros. Dice la Escritura que ya el Señor no se acuerda de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones. Porque el perdón de Dios no es como el perdón de los hombres. Nosotros perdonamos, pero decimos ya van 2. Perdonamos y decimos ya van 3. Perdonamos y decimos esta es la última que te perdono.
¿Por qué? Porque nosotros perdonamos y vamos guardando. El Señor nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Nunca más nos sacará en cara nuestras transgresiones. Nunca nos va a decir, te lo dije. Nunca nos va a decir, si me hubiera escuchado no te pasa eso. Nunca nos va a decir, esa yo no la perdono, te vas y punto. Nunca nos dice eso. Ni nunca nos dice, ya es demasiado. El sacrificio de Cristo cubre nuestros pecados. Y si el Señor no hubiera dicho que demasiado, ninguno estaríamos aquí, porque hicimos demasiado. Nunca más se acordará de nuestras debilidades, ni de nuestras transgresiones. No nos lo tomará en cuenta, ni nos lo sacará en cara, ni nos lo va a retregar, sino que va a ser un pacto nuevo, establecido en la sangre de Cristo, en su sacrificio, para transformar nuestro espíritu, para transformar nuestro ser. Y eso es lo que dice justamente Pablo cuando escribe la carta al pastor Tito, en el 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros habríamos hecho, sino por la misericordia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por eso fue que lo hizo. No porque nosotros hicimos obra alguna que merecía su sacrificio, por el contrario, nos aborrecíamos unos a otros. Y todavía hay gente en la iglesia que aborrecen a sus hermanos. Cristo no le ha amanecido, necesita que Cristo le amanezca, pero tiene chance todavía. Porque antes sí, en el pasado sí nos aborrecíamos. En el pasado sí que no podíamos mirarnos ni vernos. Pero ya el Señor está transformando nuestro ser. Él manifestó su bondad por medio de nuestro Salvador. Y nos ha salvado, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como piensan los religiosos, que van a ser salvos porque hagan obras. Nadie puede llenar las expectativas de la justicia de Dios, sino Cristo. Y lo hizo por nosotros. Y las obras son buenas y acompañan a los justos. Pero no nos salvan, sino que somos salvos por misericordia. Y por el lavamiento de la regeneración, por el poder del Espíritu Santo en nuestro espíritu, que nos transforma y pone en nosotros su naturaleza. Porque antes de conocer al Señor, dice textualmente Pablo cuando escribe al pastor Tito en 3:3, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos. La concupiscencia nos gobernaba y gobierna a algunos hasta que vengan a Cristo. La naturaleza concupiscente, donde descansa todo deseo desenfrenado, el desenfreno. La naturaleza heredada de Adán, eso nos gobernaba. Nuestros malos deseos, el vicio, éramos esclavos. Y para poder salir de esa esclavitud, necesitamos una transformación de nuestro espíritu, que es lo que plantea en 3:5. Si no hay transformación del espíritu, nadie puede agradar a Dios, porque con nuestras fuerzas nadie puede. Aleluya. Aleluya. Nadie puede con su fuerza. Aquellos que se hacen independientes de Dios terminan en el piso. Porque antes de la caída lo que viene es la soberbia. La gente que se hace independiente de Dios se vuelve soberbio, se vuelve autosuficiente, ya no necesita a Dios. Lo que sigue es la caída.
No podemos vivir siendo independientes de Dios. No somos autosuficientes en ningún sentido, y mucho menos en el sentido espiritual. El Señor tiene que transformar nuestro espíritu para que se produzcan cambios importantes, y entonces hay un equilibrio entre el deseo pecaminoso y la naturaleza del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Seguimos teniendo el deseo pecaminoso, pero sube el Espíritu de Dios y tiene el control de nuestro ser. Y no deja, o nosotros no dejamos que la concupiscencia opere por encima del Espíritu de Dios, sino que damos permiso al Espíritu de Dios para que opere por encima de nuestra naturaleza concupiscente, naturaleza caída, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para esto nos ha llamado el Señor, para ser herederos de la vida eterna. Ese es su propósito. Y por eso, siguiendo en Hebreos 10, el 17, y a nadie nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Por donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mas tengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Aleluya. Porque no tenemos un sacerdote débil, ni un sacerdote ajeno, que no siente lo que sentimos. No tenemos un sumo sacerdote unita limpia, no. Tenemos un sumo sacerdote que se puso en la brecha por nosotros, que resistió al infierno y lo venció, y que se metió en el fango por nosotros. Dice la Escritura que sin pecado se hizo pecador por nosotros, porque todo el pecado mío cayó sobre Él en la cruz. Todo el pecado nuestro cayó sobre Él en la cruz. No tenemos un sacerdote de una clase social diferente a la nuestra, que no se duele, que no sabe, que no conoce, que tiene indiferencia y que se mantiene distante. No, hermanos, tenemos a alguien que se hizo como nosotros, que Él sabe lo que es ser tentado. La Escritura dice que fue tentado en todo. Él sabe cuando tú estás siendo tentado. Él conoce tus debilidades. Tiene libertad para entrar a su presencia. No te retengas a ti mismo, a ti misma, de entrar en su presencia, porque Él quitó el velo que impedía que se acerquen a Dios. Era para privilegio, para privilegiados. Era un privilegio entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Hoy podemos entrar libremente. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No uno cualquiera, no uno común, sino uno que se ofreció a sí mismo. Acerquémonos con corazón sincero. Esa es la palabra. Acerquémonos con corazón sincero. No oculte tus pecados delante del Señor. Sé tú delante de Dios. Derrama tu vida delante de Él. No le oculte lo que eres. Él lo sabe. Él lo único que quiere es tener confianza con sus hijos. No le ocultes más a Dios lo que eres. Acércate a Él con un corazón sincero.
en plena certidumbre de fe, creyendo en que Él va a hacer el milagro, va a transformarte, va a cambiarte, va a perdonarte, va a restaurarte. Él lo va a hacer. Pero no lo hace hasta que vayan con sinceridad delante de Él. Porque el pecado que no se confiesa no puede ser perdonado. Tiene que ser confesado. Vamos a confesar nuestros pecados. Hoy, Señor, nos arrepentimos de nuestra condición pecaminosa. No queremos ocultarte nada de lo que somos. Tú lo sabes, Señor. Abrimos nuestros corazones delante de ti y reconocemos lo que somos. Si no hay reconocimiento, no hay transformación. La regeneración no se produce en hipocresía, ni se produce en doble vida. Se produce gente que reconocen su maldad, que se la confiesan a Dios y le dicen lo que son a Dios. Y por eso hay gente que han hecho cosas malas que son justificados. Y algunos religiosos todavía viven en sus pecados y en su amargura, porque no pueden confesarla delante de Dios. Hay que acercarse. Acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Y ahí lo establece, porque en el corazón hay una facultad que se llama la conciencia. La Sagrada Escritura habla mucho de la conciencia. Esa conciencia tiene que estar limpia, porque la conciencia nos acusa a nosotros de las cosas incorrectas que hacemos, aunque nadie nos acuse. Por eso la Escritura también habla de la petrificación de la conciencia, que habla del endurecimiento de conciencia, que no es más que la conciencia petrificada, que se vuelve insensible, porque nos ha llamado suficientemente la atención, pero no hay arrepentimiento. Y entonces quiere que traigamos, que lavemos, que purifiquemos nuestra mala conciencia. Usted no se puede purificar a usted mismo. Usted no se puede purificar a usted misma. El puro es el que purifica, el santo es el que santifica. El Señor va a limpiar nuestra conciencia, va a purificarla y nos lavará con agua pura, con el agua que tiene peso específico, que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando abrieron el costado de Jesús, salió agua y salió sangre. Y el agua y la sangre dan testimonio de su poder y de su sacrificio. Así que vamos a lavarnos con agua pura. Y vamos a mantenernos firmes. Ya Salomón lo ha dicho. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Tenemos que estar firmes para que la misericordia de Dios, que nos ha alcanzado, se perfeccione. Sin fluctuar. No es tiempo de estar dudando. Aleluya. No es tiempo de estar temblando, ni estar indeciso. Hay que estar firme. Firme en el Señor. Permanecer. Y si alguien, textualmente lo dice la Escritura, que si alguien se quiere jactar de algo, de su firmeza, mire que no caiga. Si te sientes superior a los demás y sientes que todo el mundo es débil delante de ti, te aconsejo una cosa: no caigas tú. Permanece firme. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Servimos a un Señor todopoderoso que es fiel a sus promesas. Y Él dijo que tiene cobertura gratuita sobre nosotros. Aleluya. Y que lo va a hacer. Siempre lo va a hacer. Si lo demando, lo va a hacer. Si fuera necesario, lo va a hacer. Permanentemente quiere ser mi cobertura. Él es fiel. El Señor nos dice una cosa hoy, otra mañana. Nuestra esperanza sigue firme en Él. Tenemos que aprender a valorar la cobertura de Cristo Jesús sobre nosotros. Aprenda a valorar eso. Que Él lo decidió de manera voluntaria, por ti, por mí. ¿Por qué ocultarle cosas a Él? ¿Por qué no ser sincero con Él? ¿Por qué no tirarnos en sus brazos para descansar en Él? Si Él ha dicho que es nuestra cobertura, que Él se puso ya en la brecha por nosotros, vamos a descansar en Él.
Hay que vivir sin incertidumbre en términos espirituales. Ya no tenga más incertidumbre. Tiene que tener certeza, confianza, seguridad. Vamos a aprender a valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Eso pudiera ser una predicación, valorando su sacrificio. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, utilizamos su cobertura sobre nosotros. Cuando usted menciona el nombre de Jesús y menciona su sangre, usted está autorizándolo a Él para que Él lo cubra. Si usted hace las cosas en su propio nombre, con su propia fuerza, con su propia naturaleza, con sus recursos, usted no lo necesita a Él. Solo que el nombre de Jesús no se debe tomar en vano. Está establecido en la Escritura. No se debe tomar el nombre de Dios en vano. Jesús es nuestro Señor. Pero su nombre, su sangre, su sacrificio, cuando nosotros los mencionamos de manera correcta, funciona como cobertura sobre nosotros. Porque el nombre de Jesús tiene poder y su sangre autoridad en sí mismo. No es quien lo mencione, sino que Él en sí mismo tiene autoridad. Y todo ser que existe debe saber quién es tu cobertura. Todo ser que exista en el mundo físico y en el mundo espiritual debe saber que Jesús es tu cobertura. Aleluya. Porque tu vida está bajo sus principios. Porque tú lo reclamas continuamente en momentos difíciles. Así que ya no te embarques más en hacer las cosas por ti mismo, por ti misma, por tu fuerza. Comienza a darle la oportunidad, la cobertura tuya para que haga aquello que tiene que hacer. Hay cosas que no la podemos hacer nosotros, que Él puede hacerla. Y la verdad es que nosotros ayudamos a Dios haciendo lo que a Él le corresponde y lo desayudamos no haciendo lo que nos corresponde a nosotros. Pero esa situación es por nuestra naturaleza, porque el hombre espiritual sí sabe lo que es del mundo físico y sí sabe lo que es del mundo espiritual. Y tenemos que aprender a establecer la diferencia para que no le demos a Dios lo que nos corresponde a nosotros y queramos hacer lo que le corresponde a Dios. Si Jesús es tu cobertura, nunca hagas lo que a Él le corresponde. Deja que Él lo haga. Él tiene una manera de hacerlo. Declaro la gracia de Dios y su cobertura sobre esta generación. En el nombre de Jesús. Señor, te doy honor y gloria. Te doy gracias. Gracias por ofrecerte por mí gratuitamente en la cruz. Reconozco tu grandeza, eres el Señor. Tú lo has establecido. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Señor, gracias por pensar en nosotros cuando estábamos confundidos, tristes, angustiados, desesperados y en el lodo cenagoso, que cada vez nos hundíamos más. Te entraste al lodo con nosotros y nos has sacado airoso. Te damos honor y gloria. Gracias por lo que hace entre nosotros en este tiempo.